Ya tenemos aquí a nuestra querida hermana Concepción Victoria Hernández, que está aquí con nosotros para dar su testimonio. Conchi, bienvenida al programa. Conchi es una mujer excepcional, la verdad. Sí. Es una mujer fuera de serie. Así es. Y es una mujer bendecida por Dios. Y queremos que ella les cuente cómo ha sido su vida. Ella perdió su vista a causa de la glaucoma, ¿verdad? Y de cataratas y glaucoma. Y bueno, pero eso no la detiene para nada. Así que es un ejemplo a seguir, realmente un ejemplo de fe y de levantarse, como su mismo nombre lo lleva, es Conchi Victoria. Tiene la victoria de Jesucristo. Amén. Amén. Conchi, bienvenida. ¿Cómo fue tu vida en la niñez? ¿Cuántos fueron de familia? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo recuerdo de los 5 años realmente que, según mi madre me dijo, éramos 3 mujeres. Sí. Y de las 3, pues yo nada más conocí una, que era la mayor. Me llevaba 10 años. Era soltera y compartíamos una humilde casa con mi abuelita, porque pues mi padre nunca lo conocí. Mi madre dice que desde que nací él se fue con otra señora. Santo Dios. Sí, yo no lo conocí, solo sé que pues él era de Mérida. ¿Y entonces tus otras hermanas nunca las conociste? No, porque ¿Eran de otro padre también? Sí, la mayor y una que murió. Qué y barra. Yo soy la tercera. Y después de mí vino otra hermanita que también murió. ¿También murió? Sí. Y ahora aproximadamente tiene como 40 años, murió la mayor. Tremendo. También. Sí, yo cuando quedé soltera de 19 años, quedó a mi cargo y de mi madre 3 niños huérfanos. ¡Qué tremendo! Sí, que los criamos. Así es. O sea, yo desde niña, como dice, pues recuerdo, ¿no? De que... O sea, para empezar, no conociste nunca a tu papá. No. Luego, entonces, ¿tu mamá se hizo responsable de ustedes? Pues sí, la verdad nunca me faltó el pan nuestro y vivíamos en una casita muy humilde, pero teníamos un problema mi madre, que era alcohólica. Oh. Sí. ¿Y entonces no tenía para mantenerse? Sí, pues ella conseguía, no sé de qué manera, pero ella siempre pagaba la renta y los alimentos. Entonces vivían con tus abuelitos. Mi abuelita materna. Tu abuelita materna. Sí, ella me cuidaba, con ella dormía yo no sabía ni a qué hora llegaba mi mamá ni nada. O sea, ¿tú no sabías tampoco nada de tu mamá? Pues no, simplemente a veces me avisaban que estaba en tal lugar y iba yo con mi abuelita, recuerdo, a buscarla. Recogerla. Sí, y pues o sea, la verdad... su alcoholismo era total. Sí, y la verdad yo, pues de ese momento yo empecé a sufrir, me burlaban los niños. ¿Y por qué te burlaban? Porque mi madre era alcohólica. Oh. Sí, y pues yo sentía bien feo. Y pues la verdad en la primaria pues fue lo mismo. Nunca me golpeó, la verdad, jamás, eso sí. Pero me comentabas que nunca te dio tampoco una caricia, una muestra de exacto. cariño. No, la verdad no. A mí, yo con la que dormía en una hamaca era con mi abuelita. Ella fue la que sufrió allí la carencia de ese amor, ¿no? Así es, sí, en verdad sí. Y así fue toda pues mi juventud también. Y yo pues lo poco que estudié, como en mi primaria, también sufrí mucho porque esperaba que ella fuera a recoger mis documentos, mis papeles. Nada. Y no, sino tuve que llevar a la novia de un primo. Qué bárbaro. Sí, y me consiguió, mi hermana todavía estaba viva, que me prestaran un vestido para poder salir, un vestido rosado. Tremendo. Sí, y recuerdo mis zapatos hasta los remendé, que los costuré, que estaban rotos, sí, para salir. Y sufrí mucho que no estuviera ese día, todos los niños llevaban sus padres, menos yo. ¿Menos tú? Menos yo, sí. Y ya de ahí llegué a la juventud ya y empecé en una academia, en la Casa de la Juventud, a estudiar. Pero me incliné más por el deporte. Y o sea que ya no estudiaste. No, ya no estudié. Sino que te dedicaste al deporte. Sí, nada más. ¿Y qué hiciste en el deporte? ¿Qué deporte practicaste? Pues me incliné más por el fútbol, el femenil, confrontaciones deportivas en los estados. Bien rudo, ¿no? Sí. Pero se desataban golpizos en el fútbol, como dice. Y yo tenía la porra de la preparatoria de ahí del bachiller. Y pues ya me habían pleito en la cancha. ¿Sí? Así es. Sí, pues dejé de llegar a la escuela, la verdad. Y pues cada vez que jugábamos, celebrábamos, como dice, y pues la verdad ahí empecé también mi vida, se empezó a desviar.
por el alcohol. Oh, entonces lo mismo que tu mamá se estaba repitiendo en ti. Sí, sí, pues no tenía yo mandato de tenías? nadie. 15 años, Qué bárbaro, muy joven. sí, ¿Y a esa edad empezaste a tomar? así es. ¿Y qué consecuencias tuvo eso en tu vida? Pues la verdad, como dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pisé el primero, segundo y al tercer nivel llegué. De verdad. Sí, primero empecé social, en las fiestas. Y de ahí fue aumentando, como dicen, el alcoholismo y ya no me importaba, la verdad, nada. Siempre llegaba yo y de todas maneras mi mamá igual estaba. Qué bárbaro. Me salía, entraba, iba a los bailes y fue desordenada mi vida, la verdad. Y a tiempo murió mi abuelita, ya nada más quedé con mi mamá y seguía lo mismo, lo mismo. Y ya no quería estar en la casa, no me quedaba en casa de mis amigas. Y poco a poco me fui hundiendo y la verdad llegué a pisar fondo. Qué tremendo. Sí, pisé fondo, la verdad. Y sí, como dice, yo me arrepentí de no haber terminado mi estudio, pues tampoco tenía yo posibilidad económica para... Para hacerlo. Sí, yo quería ser contadora. Nunca Pero pude. no tuviste la oportunidad tampoco. No. ¿Y qué pasó después? Pues lo que hice, como ¿Y dices... empezaste a trabajar y todo? Sí, yo desde los 10 años me puso mi abuelita un cajoncito en el Paseo Tabasco, por ahí vivíamos, por Arista, y ahí vendía yo frutas en bolsitas. Tremendo. Sí, ya empezaba yo a llegar a la primaria, así es, y eso le daba yo a mi abuelita. Ahí recuerdo levemente cuando murió mi hermanita, la más chica, Tremendo. y mi vida así siguió, le digo, hasta que estuve joven pues, Entonces, a los 19 años, tienes a tu mamá, a mi hermana que a tu murió hermana que muere, que te deja a los niños, con mi mamá, y a tu mamá, y te queda esa responsabilidad a ti. con mi madre. Y tu mamá, pues, no te ayudaba mucho. Pues no, pero la verdad siempre fue responsable con mis sobrinos Qué y bueno. tuvo más atención con ellos Que contigo. que conmigo. Sí, porque como ya se veía en esa necesidad de ella Sí. misma, ya se controlaba un poco más y ya atendía más a ellos, los Pues ya llevaba a la eran 3 niños. sí, los llevaba a la escuela y todo y Y tú solo- trabajabas para sostenerlos. pues sí, ahí entre todos. Entre todos. Ajá, y sí. Y pues nada más una fue la única que terminó sus estudios. Una parte le ayudó a mi mamá y luego se casó ella y ya ella sola se mantuvo para terminar su estudio. Claro. Y ¿a qué edad tú perdiste la vista? Hace 14 años. Hace 14. No lo notaba yo por el mismo alcoholismo en que andaba. De verdad. Sí, para mí decía yo que era que por el mismo alcohol me levantaba yo, veía yo borroso. Nunca hice caso, ¿verdad? Nunca había un médico. Tremendo. Sí. O sea, sí se pudo haber evitado. El problema fue que cuando yo ya ni quería comer nada más por estar con el alcohol, tomando, llegó mi mente a perturbarse, a distorsionarse y vinieron entonces las alucinaciones. Tanto así, Sí. del grado de alcoholismo. Así es. Ya vivías una irrealidad. Sí, una irrealidad. Ya mis sobrinos también ya estaban grandes, casados, y uno de ellos también salió alcohólico, el único varón Qué de los 3 bárbaro. sobrinos. O Pero sea, ese la maldición familiar ahí se sí, repite, ¿no? así es. Él estuvo, la verdad, de albergue en albergue toda su vida, hoy tiene 49 años. Y ya se retiró, pues gracias al Señor también, le estoy dando la palabra, ya ahí va, despacio. Sí. Sí, Y entonces, ¿cómo vienes tú al Señor? O sea, tú te quedas, llevas una vida de alcoholismo y aún así te quedaste ciega. no. Lo que pasa que cuando yo tuve el primer delirio, tuve yo la experiencia de que mi sobrino deliraba muchísimo. Yo ya sabía las consecuencias, pues, cómo se comportaba él, se aventó en un carro, se aventó en una azotea, todas esas Dios. cosas. Entonces a mí lo que me pasó que yo empezaba a ver cosas, la verdad, feas, pues, veía yo personajes que ni existían. Demonios, llegué a ver el supuesto... Digamos que tu alma o la alma de esas personas está en el infierno. Aunque están aquí en la tierra, su alma está ahí. Así es. Sí, yo veía muchas cosas feas que yo acostumbraba, la verdad, antes llegar mucho a este pueblo, a Tila, Chiapas. Ajá. Y yo llegué a conocer cómo es el ambiente ahí. Pues la verdad es un simulacro igual a como han platicado ustedes, ¿no? De que es allá en Israel.
que tienen que subir, ¿verdad? Ujú. Al monte, como dicen, de Sion todos los años. Ahí es lo mismo, o sea, no lo mismo, sino es una imitación, pues. Pues yo comprendo que eso es una imitación de Satanás realmente. 14 años casi estuve yendo así, hasta que descubrí que realmente es pura mentira. Decían que daba vueltas a cruz, no es cierto. Es una sola base de cemento, pues, que está ahí, sinceramente. Y me desengañé, y aparte de eso empecé a darme cuenta que en el camino venden cervezas, Todo eso. hay prostíbulos en el pueblo. Entonces yo Santo digo, Dios. pues qué clase, pues, dije yo entre mí hay aquí no hay santidad, aquí no hay lo que buscaba yo. No puede ser Dios eso, ¿no? Así es, sí. Y que aparecían gente en el camino, y los mismos indígenas de ahí, yo les preguntaba y me dijeron, no, dice, aquí nadie se pierde. Lo que pasa que hay gente que viven dentro del cerro, casitas pues que hay ahí. Sí. Esos son los que andan caminando, y ustedes son incrédulos, dice. Me dijo una palabra, ¿cómo éramos pues? Sí. Porque supuestamente hay una cueva que dicen que entran nada más los varones, que porque ahí está un Cristo pues. Ujú. Y supuestamente me dice, yo pregunté a los varones, dicen que está desnudo así en piedra. Ujú. Y que pues por sus partes, por eso no permiten que la mujer, porque somos muy ladinos, dice, los de la ciudad. Y ellos sí entran con sus esposas y todo, y no les pasa nada. Y entonces aquí la creencia está en que el que entra, la mujer que entra ahí, la pica la culebra y se muere. Pero ellos entraban con su esposa. Ellos entran con sus Y ahí no esposas. les pasaba nada. A ellos no les pasa nada. Entonces yo por eso fue que ahí me empecé a desengañar realmente. Yo dije, no, pues entonces esto no es de Dios. No está Dios aquí. A pesar de que pues yo no llegaba mucho a la iglesia, nada más de oídos pues, y yo dejé de llegar, la verdad. ¿Y cómo fue que viniste al Señor? Okay. Sí, pero en cuanto a las alucinaciones, ¿cómo se manifestaban estas alucinaciones en tu vida? Precisamente porque un año yo llevé de esa iglesia de allá de Chiapas, de Tila, Chiapas, un sendal, porque mi madre también estaba perdiendo la vista, y yo con la desesperación que para que sanara, según, llevé eso y lo puse en la casa. Y una de tantas amigas que me llevan a visitar, yo en mi delirio, en mi alucinación, yo vi a esa muchacha, una muchacha que entraba, pero que tocaba esa imagen, pero que le hacía cosas indecorosas. Santo Dios. Y entonces yo al ver eso, que me dio mucho coraje, y yo agarré y levanté un machete ahí y empecé a darle duro a ese estandarte. O sea, supuestamente le estaba ayudando a la muchacha, ¿no? Sí. O sea, a través de esas alucinaciones estaba siendo perturbada prácticamente en tu forma de pensar. Pues ahí ya no sentido. tenía control eso de ella, ya Sí. había perdido la mente en ese aspecto, Sí. ¿no? Porque ya no podías tú controlar ese tipo de No, cosas. ya no. Lo que siempre habías tenido pues una mente que controlaba las cosas, ¿no? Sí. Pero ahí sí ya se te escapaba de tu control. Sí. Y fue cuando también te descontrolaste. Ajá, yo veía muchas personas ahí que me burlaban, me sacaban la lengua, me hacían muchas muecas. Y yo me le iba encima y a golpear todo, y yo destruí mi ropero, mi cama, Y todo. no eran Sí. personas, Nadie. eran cosas. Eran nada más así, se me desaparecía, y la veía yo allá, y la veía yo acá, y la veía yo así agachada, y la quería O sea, agarrar. y era algo terrible. Sí, muy feo. Sí, la Biblia enseña de todo este caso que tú estás presentando. La Biblia dice que Dios abomina la idolatría porque a través de los ídolos se mueven los espíritus que nos engañan, que nos perturban en la mente. Los espíritus perturban a la persona y le hace ver cosas que no son verdad. Sí. Y entonces crean cierta ficción, trayendo miedo inclusive. O sea, la persona ya vive esa realidad Sí. que es realmente demoníaca. El blanco del enemigo es la mente. Así es. Entonces, a través de la idolatría se abren puertas para la mente Y el alcoholismo en este caso y la y idolatría. se las dos fortalece con el alcoholismo. La Biblia dice que a través del alcohol el vino entra al cuerpo como una serpiente, y como una serpiente Muerde. morderá. Entonces, tú estabas cautiva ya en lo espiritual. Habían fuerzas espirituales que estaban perturbando tu pensamiento y te hacían ver cosas alarmantes, cosas que pudieran traer miedo.
Pregunto, ¿llegaste a pensar en el suicidio? No, No. realmente no. Miedo sí llegué a tener. Miedo Lo que sí. nunca había yo tenido, la verdad. Salí corriendo de la casa y había una señora que según ensalma, no es curandera. Y le fui a platicar lo que me estaba pasando y lo que me dice ella, lo que yo tampoco me gustó nunca porque mi madre nunca nos enseñó eso, ¿verdad? Le pregunté qué podía hacer y me mandó ella, dice que eran duendes y que pusiera yo una palangana de agua, un naipe y una botella de alcohol y con una cuarta, dice que le esperara yo para que se emborracharan los duendes y que los cuartiera yo cuando estuvieran borrachos. Y me regresé y lo hice, pero yo me senté, yo ya me sentía con miedo, ya no quería yo estar en mi propio cuarto. Sí, porque tú veías, pero al atacarlos y defenderte o querer que se fueran, destruías cosas Sí, realmente, así porque es. eran algo espiritual, no era algo físico, ¿no? Así es. Sí, pero por el miedo ella estaba haciendo cosas que no debería hacer. Así es. O sea, seguía cayendo Ya estaba en la trampa del enemigo. enredándose más con el Satanás. Es lo que sucede en nuestros pueblos, tradiciones y costumbres. Toda esta región en el sureste de México es una región de tradiciones y costumbres. De lo que ella está señalando, creo que hemos conocido mucho del mal del ojo, del calentamiento de cabeza y de algunos brebajes Del o formas ensalme. del ensalme que puede haber en una persona. Todo esto es producto de la tradición y de la costumbre. Pero por todo la eso abre ignorancia puerta a del demonios y a conocimiento Satanás. de las escrituras, de la Todo palabra eso es de del Dios. diablo, no es de Dios. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 18, esto habla de lo que estamos hablando en este momento. Dice Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Se refiere a las naciones que iban a salir de la tierra prometida. Habían 7 naciones de Canaán. Estas Cananeos, naciones jebuseos, practicaban todo filisteos. esto. Y Dios le dijo a Israel: a ti no se te permitirá que estés en lo mismo, en las tradiciones y costumbres de estas naciones. Yo he hecho, dijo Dios, estas naciones de esta tierra. La tierra va a vomitar a sus moradores por ese pecado. Tú entras a esta tierra y debes vivir una vida apartada de estas costumbres y tradiciones. A esto vino Jesucristo, amigo, amiga que nos estás viendo. Jesucristo nos aparta de tradiciones y costumbres. Jesucristo nos aparta de todo aquello que la Biblia señala como pecado, porque el pecado le abre puertas a Satanás y los demonios están actuando en los pensamientos, en la mente de cada persona. Así que si queremos ser libres, a esto vino Jesucristo, a liberar a los cautivos. Tenemos que aceptar a Jesucristo y dejar que Jesucristo nos libere y nos sane. Es un proceso la liberación y la sanidad. Pero primero es la salvación. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para destruir estas maldiciones y estas tradiciones de muerte. Solamente a través de la sangre de Jesucristo está el poder para liberar de toda maldición en la familia. Por eso estamos señalando lo que está en la Biblia. Todo esto está escrito. Dios le dijo a Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Estamos, por eso, hablando de lo que Dios ha determinado en su palabra, y Jesucristo es la palabra manifestada en la tierra. Jesucristo es el Verbo encarnado que un día también llegó a el corazón de Conchita. Así es. ¿Puedes decirnos, Conchita, cómo fue tu salvación? Pues la verdad, ese día que yo me dormí en ese cuarto con todo eso que me había dicho la señora esa, el cansancio me venció, me dormí, y cuando me levanté con mucha sed, mucha hambre y espantada de ver todo destruido,
Y no me quedó más que hablé a mi sobrina que vive en O sea, Huitzapotlán. porque tú veías esos personajes Sí. y te ibas en contra de ellos, Ajá. pero realmente estabas destruyendo tus cosas, ¿no? Destruí todo. Destruiste Sí. todo. Sí, Qué bárbaro. sí. Y me fui a Huitzapotlán y ella me rescató. Y en realidad me tuvieron cuidando mucho. Su esposo es presbiteriano. Y pues ahí me tenían en la casa. Y me alimentaron completamente, me compraron medicina, me restauré y todo. Luego pues me llevé a mi mamá, estuvo con nosotros. Ya cuando enfermó fue que mi mamá, ahí fue donde me dijo el mismo, la televisión escuché, le digo, ¿y eso qué es? Me dice, es un programa, dice, de allá de Villahermosa, dice, una iglesia que se llama Maranata. Y dice, y los que están hablando son los pastores. ¿Cómo se llaman? Y ya me dijo, Jesús y Virginia Tax. Le digo, ay, qué bonito predican. Y me quedé escuchándoles la primera vez y me quedé, escuché la invitación cuando era Destruyendo Fortalezas. El programa de radio Así Destruyendo es. Fortalezas que se pasaba o se transmitía en las noches. Sí, hasta las 12 de la noche. Sí. Y empecé a escucharlo y hablar. Y ahí ministramos hasta el bautismo del Espíritu Santo. Pues yo repetía todo lo que decía. Sí, la verdad, yo ya andaba huyendo, yo según huía yo de un lugar a otro. Sí, ya no quería yo volver a lo mismo. Y la niña me leía porque yo empecé a ver más borroso y ya no veía. Y sí recuerdo que 2 o 3 ocasiones leí la Biblia, pero ya no alcanzaba yo a leer muy bien la letra y la niña me ayudaba a leer. Acá, o sea que ella me anotaba todo lo que ustedes, los versículos que decían, capítulos, y ya me los leía en la mañana. Y eso iba entrando en mi corazón, sentía yo, ay, tú me lo estás diciendo a mí, me estoy portando mal. Y luego escuché que pasaron anunciando una campaña de este hermano Hugo Fernández, Sí. Ujú. que pues Una campaña evangelística. así es, ahí en Macultepec y en Huitzapotlán. Y me dio ganas de ir, le digo a mi sobrina, ¿me acompañas? Vamos, me llevó. Y me gustó, bueno, alabanza y todo eso. Y, ay, yo quiero ese disco. Y empecé, y llegando a la casa, cada rato ponía yo ese disco. Y brincaba y saltaba yo. Sí, pero yo sentí algo hermoso en mi corazón, pues. Y ya después fue que me vine otra vez a Villahermosa con mi mamá. Y llegando aquí, pues la verdad me fue a visitar el hermano Julio Cabrera. Mi hermano Julio. Sí, Un yo llegaba hermano de mucho a la su iglesia taller. Maranata. Sí, yo tenía mucha amistad con él, yo llegaba a su taller antes, ahí nos reuníamos, pues antes que también él estuviera en la iglesia. Sí. Y él me dice, ay, qué bueno que estás aquí, y empezó a platicar, y tu mamita, no, pues está enferma, mi mamá le dio osteoporosis, ya mi mamá estaba ciega y estaba en cama. Y yo ya estaba perdiendo la vista, pero yo no le decía nada a mi mamá por no lastimarla. Ahí empezó una reconciliación con mi madre. Sí. Sí. Pero primero Cristo llegó a tu corazón. Sí, porque el hermano me habló. Transformó tu corazón, lo llenó de amor para que pudieras ir con tu mamá. No pudo ir mi mamá. No podía yo llevarla porque yo ya no veía para empujarla en la silla de ruedas. Siempre me quedé con esa ilusión de llevarla. Y el hermano Julio me invitó y le dije yo, algún día voy a ir. No, que va a ser tarde después. Y así, pero sí voy a ir, le digo, yo ya no quiero nada, le digo, con el alcohol, yo ya quiero cambiar, le digo. Y me Tomaste llega- la decisión. Sí, Eso es sí. importante. El hombre decide. Y me llegaban a buscar y yo corría a todos los que me llegaban a buscar. Sí, pero sí fue una crisis tremenda que pasé porque llegaban y me pasaban aquí la cerveza cuando estaba tendiendo ropa. Qué Está bárbaro. fría. Y nomás me daba escalofrío y me temblaba mi cuerpo con ansiedad quizá de tomarla, Sí. pero, De tomarla. pero me resistí, yo, o sea, tuve fuerza de Luchaste voluntad. contra Claro, esa claro. adicción. Ujú. Y como yo escuchaba ya la palabra en la televisión y en la radio, eso pues me fortaleció mucho. Y con mi mamá me ponía ya a orar también, a lo que decían ustedes, yo repetía. Y le decía yo en las noches al Señor, Dios mío, ayúdame, ya no quiero tomar, ya no quiero nada del pasado, ayuda, dame fuerza, Señor, yo no puedo, soy muy cobarde. Lloraba, yo soy débil, ayúdame, ayúdame. Yo lloraba solita. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Dios te empezó a fortalecer en fe. De pronto llegó la hermana Nati también y me preguntó, saludó a mi mamá y todo, porque somos vecinos. Sí. ¿Ya te vas a quedar aquí? Sí, le digo, ya me voy a quedar. Le digo.
porque ya mi mamá me necesita. También eso me hizo recapacitar, porque eso era yo su única hija. Sí. Ya necesitaba cuidado. Y yo dije, no, yo ya no vuelvo para atrás. Y ya ¿se vino a visitarte el hermano Junio? Sí. Le digo, oiga, le digo, antes que ella me iba a hablar la palabra, yo le interrumpí, le dije, oiga, le digo, ¿cuándo dan servicio ahí en la iglesia donde llega usted? Los domingos, dice, ¿a qué hora? A las 8. Le digo, ¿será que me puedo te llevar? Le digo, porque yo ya veía completamente borroso. ¿De verdad me dice, quiere ir? Sí, le digo. Ya lo pensé bien y yo dije que el día que ponga un pie en el templo, no vuelvo atrás. Quiero servirle al Señor, ya le digo. Ahí tomé ¿Eso mi fue hace decisión. cuánto tiempo? Hace 8 años. Hace 8 años que tomaste la decisión. Así es. Un Llegaste día, a la casa de Dios. sí, Dios te abrazó y te tomó para sí. ese mismo día usted hizo el llamado y fui la primera que me paré. Sí. Sí, que ya me estaba dando nervios todo el día, un buen rato parada ahí y no se paraban los demás, nada más yo. Pero ya estaba decidido todo. Ese Se lo día fue comenté a tu mi día. madre, sí, y me dijo, mira hija, si Dios te está llamando, todo lo que sea de nuestro Señor Jesucristo es bueno, no importa la iglesia que sea. Sí. Si yo nunca te llevé a la iglesia, dice. Nada más nos decíamos católicas porque mi mamá nos dijo, dice. Sí. Sí, ahí comencé yo en la iglesia y luego me reconcilié con mi mamá. Recuerdo ¿Y que el me- alcoholismo totalmente lo dejaste? Sí, Nunca más. jamás. ¿Qué ha pasado rápidamente en Sí, estos ahora 8 cómo es años? tu vida. Sí. Pues Dios me ha bendecido mucho, yo oré mucho porque yo ¿Aprendiste quería a leer, sobre leer? todo yo quería leer la palabra, sí, porque ya empecé a tomar mi discipulado y yo quería leer, me entusiasmé mucho en la palabra, yo quería saber más, conocer más del Señor. O sea, ¿cómo estudiar la Biblia? Ajá. Siendo invidente. Así es, y como siempre oraba yo en las mañanas, a las 5 de la mañana, un día de tantos, ahí en la calle Ayuntamiento, una señora me abordó y me preguntó, dice, ¿es usted invidente? Sí. Y me dijo ella sola, ¿no te gustaría leer y escribir? Se me escurrieron unas lágrimas y alcé mis brazos al cielo, dándole gracias porque, Señor, yo sé que esta es tu respuesta de todas las veces que he venido a orar y pedírtelo. Me dio la dirección y no, ni tarda ni perezosa, fui a la escuela. Estudiaste Estudié el braille, el braille. computación, Ahora eres una experta en la escritura del braille. así es, Aprendiste a trabajar en las computadoras. así es. Eres una experta en computación también. Sí, Y no. además trabajas, ¿no? Sí, pues de la misma escuela ahí terminé de estudiar ahí, nos enseñan a lavar, planchar, todo lo que hace un hogar, Sí. todo, y lo básico de matemáticas también nos enseñan. Ajá. Entonces terminé mi estudio y en mi casa de repente una llamada de la escuela de ciegos y débiles visuales. Recibí la llamada que yo me presentara en el Estatal de Empleo porque yo había tomado un curso de repostería y estaba esperando que me llamaran al segundo curso. Pero me hablaron antes y me presenté en el Estatal de Empleo y me dan la noticia que pues había un trabajo a la voz de ya en la cocina. Y yo no lo pensé tanto y yo le dije, sí, pues te vamos a dar de baja en repostería, pues no importa. Y Y ya, entonces Y ahorita empezaste estás a trabajando. trabajar allí. sí, ¿Llevas una cocina? sí, ¿Eres responsable de una cocina? ¿En Eres dónde? la administradora de la estoy cocina. con una socia también. ¿En sí. dónde está la Estás cocina? Estamos asociada. en el interior de rehabilitación del CRE de Casablanca. Ajá. Ahí están sirviendo. Frente al Parquezote, Ahí sí. están trabajando. Ahí estamos trabajando, pues gracias a mi Señor Jesucristo y la verdad pues también al apoyo pues que nos dio los gobernadores, El pues. gobierno del estado, Sí, el gobierno sí. del estado nos apoyaron con todo el equipo de cocina. Qué bien. Ya qué bien. cumplí un año, ya nos hicieron entrega, ya somos propietarias, yo y mi compañera. Qué bien. Así Qué es. bien. Y pues para la gloria de Dios, como dice, Dios me ha bendecido, como dice. Porque de antes mil no maneras. tenías trabajo, no tenías Nada, dinero, nada. pero ahorita ya el Señor realmente Así es. te ha bendecido bastante. Sí, realmente que sí. Y sobre todo yo antes me sentía muy mal no poder ofrendarle a mi Señor, porque pues la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? En Malaquías 3:10, ¿no? Ahí nos habla sobre las ofrendas, que es muy importante, porque hay algo que dice ahí de que es maldito aquel el que me está robando, ¿no? Sí. Sí, así El que no es. ofrenda, no diezma. Si has aprendido todo lo que se te ha enseñado conforme Así a las es. escrituras para que sigas tú- en las bendiciones. Exacto, tú Amén. lo has experimentado en sí
que el hacerlo te trajo muchas bendiciones. Así es. Inclusive ahorita ya económicamente pues, ya Así está es. suplida, ¿no? Mis oraciones fueron escuchadas de que yo quería mi trabajo y hoy lo tengo y le doy gracias a Dios. No tengo palabras para agradecerle a mi Señor. Así Y es. yo quiero servirle cada día más y más. ¿Qué le podrías decir a la Bueno. gente ahorita antes de irnos? Pues yo lo que le puedo decir a todos los que me estén escuchando, que estén pasando por el mismo terreno en que yo pasé, que todavía hay tiempo y hay vida para acercarnos a Dios, arrepentirnos. Dios nos ama al peor pecador, ¿sí? Él nos levanta, Él nos transforma y nos renueva. Así Solo es es. nada más que le entreguemos nuestro corazón, nuestra voluntad. Si tú no puedes, amigo o amiga que me estás viendo, que me estás escuchando, yo te invito para que nos visites en la iglesia Maranata. Hay mucho aprendizaje ahí, ¿sí? Y vas a sentir a Cristo en tu corazón, al Espíritu Santo, cómo te toca y cómo te transforma realmente y te hace una criatura nueva. Pues Ven, sí. yo te invito. Así es. Así es. Realmente Pues, ella funciona como una persona normal y no tiene vista. Eso es algo Es una que persona realmente normal. increíble, verdaderamente de Dios. Es porque en la- extraordinaria, sí, Conchita. en la escuela nos Agradecemos, enseñan. Conchita, Sí les que enseñan. Ya hayas nos vamos. compartido tu testimonio.